Hola a todos. En el vídeo de hoy nos vamos a trasladar hasta España en este recorrido de los lugares más sagrados de la tierra de acuerdo a diferentes culturas, y en esta ocasión vamos a conversar acerca de el Camino de Santiago, ruta de peregrinaje para ciertos grupos de cristianos que mantienen tradiciones de hace cientos de años de peregrinación. Y a este respecto, podríamos comentar que en el año 1879 la Iglesia Católica certificó que el cuerpo encontrado en Santiago era el del apóstol, pero la falta de pruebas ha dado alas a quienes piensan que en realidad quien se encuentra en el sarcófago es el heterodoxo Prisciliano, enterrado allí en el siglo IV. Lo cierto es que el Camino de Santiago es uno de los recorridos más tradicionales de la cristiandad y en los últimos años convoca a cientos de miles de personas. Y a este respecto no solo se trata de llegar a Compostela, sino que el fin es el camino en sí mismo, pisar el sendero que otros cientos de miles ya han hollado. Según la leyenda, se cuenta que Santiago el Mayor, el discípulo preferido de Jesús, decidió llevar la voz del cristianismo hasta el fin del mundo. En la antigüedad se consideraba que este lugar estaba en un extremo del mundo conocido justamente como Finisterre o el fin de la tierra. Hasta este cabo, que hoy forma parte de Galicia, en España, la leyenda cuenta que viajó Santiago en su misión evangelizadora. Cuando regresó a Jerusalén, Santiago fue decapitado por orden de Herodes Agripa y se transformó de esta manera en un mártir. De acuerdo con los relatos de San Jerónimo, los apóstoles habían establecido que al morir debían ser enterrados en la tierra en la que predicaran. Esto explica el arduo viaje de sus discípulos, que primero tuvieron que robar el cadáver de Santiago y después cruzaron el Mediterráneo para enterrar el cuerpo de Santiago en las lejanas tierras de Galicia, de acuerdo a la leyenda. Con el paso de los siglos, la tumba del apóstol se transformó en un lugar sagrado para los primeros creyentes. Durante el período de las invasiones musulmanas, la tumba permaneció oculta durante siglos hasta que fue redescubierta en el siglo VIII y se consolida de esta manera o en esta época durante el reinado del rey cristiano Alfonso II el Casto de Asturias. Alfonso organizó la primera peregrinación conocida desde Oviedo hasta Compostela, donde construyó una iglesia de estilo asturiano que por siglos después se transformaría en la Catedral de Santiago. Compostela, que significa campo de estrellas, tiene su origen en las visiones luminosas de un ermitaño llamado Pelayo en el bosque de Libredón. De acuerdo a las visiones de este hombre, informó de los hechos al obispo de Liria, Flavio, quien confirmó que en este lugar se encontraba el arca marmórea donde reposaban los cuerpos de Santiago y sus discípulos. El prestigio del camino se extendió rápidamente y la orden de Cluny, en el siglo XI, la que organizó los primeros recorridos y promovió las peregrinaciones. De este modo se consolidó un camino principal conocido como francés, donde se daba acogida a los peregrinos y se crearon infraestructuras básicas para facilitar el acceso. Hay que recordar que en esta época de la Edad Media no era extraño tener diferentes sitios de peregrinaje y todo un auge en la cristiandad por las reliquias y aspectos relacionados con los primeros seguidores de Jesús. Por tanto, vamos a tener que hacer todo un fenómeno de atracción en la Edad Media de diferentes sitios de peregrinaje por todo el mundo cristiano. Y hay que recordar que, por supuesto, esto significaba incluso una mejoría para la economía de los lugareños, porque todos estos peregrinos dejaban sus dineros
y también contribuían a un intercambio de ideas intelectuales, un intercambio, en este caso, de religión de la misma fe, un intercambio de ideas. Viajaban en esta época diferentes escritos, y los peregrinos llevaban consigo todos estos recursos que además facilitaban la modernización, facilitaban el desarrollo, la comunicación por todo el mundo cristiano, y en especial estas ciudades que eran sitios de peregrinaje. Por tanto, en la Edad Media vamos a tener no pocos sitios con todo este sistema de atracción o de peregrinaje por toda Europa, porque realmente era como un imán que atraía a los cristianos a estos sitios de observancia religiosa de acuerdo con su fe. Aymeric Picaud fue el primer autor de una guía del peregrino, que va incluso a escribir en el año 1139, de acuerdo con lo que ya hemos mencionado, todo un movimiento dedicado a promover este tipo de observancias, y él denominó a su guía Codex Calixtinus, en homenaje al Papa Calixto II, que fue el promotor del primer concilio de Letrán, donde se organizó la Segunda Cruzada. Y en esta guía ya se describía el camino, los lugares, sus gentes, se daban múltiples recomendaciones a los peregrinos y una serie de instrucciones religiosas a este respecto. Ahora, hay que mencionar de que en los siglos XIV o entre los siglos XIV al XIX, el Camino de Santiago dejó de ser una ruta visitada con asiduidad, y se debía sobre todo a que los restos del apóstol estuvieron nuevamente ocultos durante más de 2 siglos por temor a que los piratas profanaran estos lugares. En el año 1876, el arzobispo Payá Rico descubrió los restos y la iglesia empezó a promover nuevamente la antigua tradición. Pero ha sido en el último cuarto del siglo XX cuando el camino se ha transformado en un fenómeno de masas, hasta tal punto que en el año 1993 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. A finales de los años 50 del siglo pasado, el padre Elías Baliña, sacerdote de la parroquia lucense de Cebreiro, comenzó a señalizar el Camino de Santiago y tramo a tramo fue marcando con flechas amarillas la ruta desde los Pirineos hasta Santiago. En muchos lugares las flechas son sustituidas por figuras en forma de concha, que significan los 2 preceptos de la caridad. Con quien debidamente los lleva debe defenderse, y a este respecto es amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a sí mismo. El camino tiene un enorme valor desde el punto de vista religioso y cultural, que se proyecta en sus diferentes variantes como monumentos históricos, ciudades, pueblos antiguos, museos, obras de arte o expresiones artísticas. La ciudad de Santiago de Compostela y su catedral coronan este recorrido con una belleza ocre que se enaltece en los días de lluvia. Pero recorrer el Camino de Santiago, todo este peregrinaje, es también conocer a la gente del lugar, conocer sus costumbres, conocer sus comidas, además de recibir atenciones y consejos de anfitriones acostumbrados a tratar con los viajeros. El camino, que se inicia oficialmente en Roncesvalles, en un entorno idílico y pastoral glosado en su día por Aymeric Picaud, quien se sorprendió al encontrar miles de cruces depositadas en el collado de Ibañeta, que atraviesa la frontera francesa y a menudo está cubierto por la niebla. Al parecer, los franceses que iban en peregrinación a Santiago las depositaban allí en homenaje a Roldán, derrotado por las tropas vasconas y árabes en el año 778 en esos valles. La costumbre se abandonó, pero desde hace unos años vuelve a practicarse frente a la capilla de San Salvador de Ibañeta, a pocos pasos de Roncesvalles, donde se dice que Carlomagno mandó erigir una tumba para Roldán y sus compañeros, y los peregrinos dejan pequeñas cruces hechas de madera en homenaje al héroe franco, aunque en realidad nadie sabe dónde quedó enterrado. A este respecto, ya hemos mencionado que hay todo un monolito
dedicado a Roldán en el puerto de Ibañeta, en la frontera francesa, y representa la piedra que, según la leyenda, Roldán rompió intentando quebrar su espada. La leyenda cuenta que ante la derrota de las tropas francesas, el héroe francés se encaramó al punto más alto del collado y golpeó con su espada una piedra o un hito con ánimo de romperla. Esta teoría es defendida por Arnaud Picaud y por Luis Colas, historiador francés, aunque el Camino de Santiago no pasa por este lugar, demasiado alto para los senderos de paso entre España y Francia. Ahora, acerca de esta ruta o los diferentes caminos en esta ruta de peregrinaje a Santiago, hay que mencionar de que aunque el camino más famoso es el llamado Camino Francés, o la ruta más transitada y conocida, se puede mencionar de que existen hasta 7 itinerarios diferentes rutas que los peregrinos a través de los siglos han tomado. Primeramente, la más conocida, como ya hemos mencionado, es el camino francés, que entra en España por Roncesvalles y Somport en los Pirineos y que atraviesa las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. El segundo camino es el Camino del Norte. Es la segunda ruta más conocida. Parte desde Irún y recorre la costa cantábrica atravesando Euskadi, Cantabria y Asturias. Entra en Galicia por Ribadeo desde la costa y por Fonsagrada desde el interior. Este último recorrido se conoce también como Camino Primitivo, ya que fue inaugurado por Alfonso II. La tercera ruta se conoce como Camino Inglés. Es el que frecuentaban los peregrinos del norte de Europa y de las Islas Británicas. Hacían su peregrinaje por mar y desembarcaban en el puerto de La Coruña o en el de El Ferrol, y desde allí continuaban a pie hasta la catedral. El cuarto camino se conoce como Camino Portugués. Entra a Galicia desde el sur después de haber recorrido gran parte de Portugal. El quinto camino es el Camino del Sureste o Vía de la Plata, que es una ruta que surge de la prolongación de la calzada romana que comunicaba las ciudades de Mérida y Astorga. Entra en Galicia por Amezquita y desde Gudiña. Cuenta con 2 ramales que atraviesan numerosos pueblos gallegos hasta alcanzar su destino. El sexto camino elegido por los peregrinos es el Camino de Fisterra Muxia. Durante la Edad Media, algunos peregrinos, después de venerar la tumba del apóstol, seguían el viaje hasta Cabo Neiro o Finisterre, considerado el fin del mundo. El séptimo camino o ruta de peregrinaje se conoce como Ruta Marítima de Arousa y Río Ulla, ya que conmemora la llegada en barco del apóstol Santiago desde la tierra de Judea. Tiene 2 puntos de entrada en Galicia y se funde en Padrón con el Camino Portugués. Sí que vemos que esta tradición de peregrinaje, que todo comienza con una leyenda, y ya hemos mencionado algo muy común en la Edad Media, estos sitios de observancia religiosa, y que pues por cientos de años se mantiene hasta este mismo día. Se mencionan que aquellos que deciden tomar esta ruta de peregrinaje, se les aconseja que deben de obtener lo que se llama credencial de peregrino. Es algo que les va a ser muy útil y se trata de un documento que entregan las asociaciones, cofradías, refugios, arzobispados y otras instituciones como la Universidad de Navarra, que demuestra que el portador es peregrino y que puede así acogerse a la hospitalidad de los refugiados y de la gente que encuentre en el camino. La credencial se debe sellar 1 o 2 veces al día en los lugares por los que pasa, por ejemplo, iglesias, refugios, hoteles, indicando la fecha para demostrar que se está efectivamente haciendo la peregrinación. Otro documento es la llamada compostelana.
Es un documento emitido por el Cabildo Catedralicio de Santiago que certifica la peregrinación por motivos religiosos o espirituales. Para obtenerla se pide la credencial de peregrino, donde debe constar que se han recorrido al menos 100 kilómetros antes de llegar a Santiago, o al menos 200 kilómetros en bicicleta. Y a este respecto se dan diferentes consejos a los peregrinos: lo apropiado de llevar equipaje ligero, porque a medida que aumenta la trayectoria suele ser muy pesado y agotador. También es fundamental llevar calzado apropiado, ya que las ampollas en los pies suelen ser uno de los principales enemigos del caminante. El saco de dormir, el chubasquero y los tapones para los oídos contra los ronquidos que abundan en los albergues son también aconsejables. Sin embargo, lo que mayormente comentan aquellos que han hecho este recorrido, este peregrinar, es simplemente tener la motivación correcta, motivado con una sonrisa, dejándose querer por el camino. Hay que mencionar que es realmente increíble de la popularidad de esta ruta, hasta el punto de que el camino, en su momento, este camino de Santiago durante la Edad Media, recibió o se le dio este nombre a la Vía Láctea. O sea, durante la Edad Media, la Vía Láctea recibió el nombre de Camino de Santiago. Vemos otra vez la popularidad entre el mundo cristiano, las masas cristianas. Y otra vez, si pensamos, todos comienza, o en realidad la iglesia certificó, como ya hemos mencionado al principio, que en el cuerpo encontrado allí fue el cuerpo del apóstol Santiago, de acuerdo a la leyenda. Y esto ocurrió en el año 1879. Pero la falta de pruebas ha dado alas a quienes piensan que en realidad quien se encuentra en el sarcófago es Prisciliano, que fue enterrado allí en el siglo IV. Pero bueno, esto no detiene a las personas, que ya se ha convertido todo en una tradición. Y si están de acuerdo en que el que está enterrado allí es Santiago, o si no es Santiago, las personas realmente ya no ven como tal esta travesía desde un punto de vista más allá, o para algunos sí puede ser algo muy religioso, pero para otros simplemente tomar esta ruta en sí, caminar por los mismos senderos que han recorrido cientos de miles de peregrinos por cientos de años, es en sí la atracción de este camino o de esta ruta. No en sí como tal llegar al lugar, que puede ser importante para los creyentes, pero caminar por ese sendero es lo que en sí le da significancia a esta ruta para los peregrinos. Hasta aquí este pequeño vídeo donde hemos conversado otra vez acerca del Camino de Santiago. Y gracias a todos por la atención. Nos veremos en un próximo encuentro con más de estos lugares sagrados, lugares de peregrinación de diferentes culturas y tradiciones, religiones de diferentes partes del mundo. Gracias a todos por la atención. Nos veremos en un próximo encuentro.